decimos, puedo actuar o en el sistema excitatorio, inhibiéndolo, o en el sistema inhibitorio, potenciándolo. Digamos casos, el resultado va a ser una disminución de la hiperreactividad, de la hiperexcitabilidad que existe en el impulso nervioso. Sin embargo, vamos a ver que algunos de los fármacos se pueden utilizar también con otros fines, ¿no? Entonces, fíjense, fenitoína, fosfenitoína, que estábamos viendo la clase pasada, actúan en muchos canales iónicos y eso hace que sean fármacos altamente potentes, pero que también tengan muchos efectos adversos, ¿sí? Entonces sí actúan sobre muchísimas vías. En general son excelentes fármacos para el tratamiento de las crisis o para el manejo de las crisis, estabilizar al paciente, y después se trata de buscar alternativas un poco más seguras que tengan menos impacto en otras vías metabólicas. Bien, a los barbitúricos ya los conocemos, los hemos visto antes, ¿no es cierto? Recuerden que son fármacos de prescripción controlada, por eso es que tienen así su estrellita verde. Y vamos a utilizar fenobarbital, en este caso, de 100 a 400 miligramos por día. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la respuesta física de los receptores GABA de tipo A, van a disminuir las respuestas excitatorias en la sinapsis y por lo tanto van a frenar el impulso eléctrico. Por eso es que, como decíamos, son útiles en todos los tipos de convulsiones que podemos observar. Y obviamente, algo muy importante a recordar de los barbitúricos es que son fármacos de prescripción controlada justamente porque producen tolerancia y dependencia. No se olviden que su potencial de generar dependencia es muchísimo más alto que el de las benzodiazepinas. Por eso es que son excelentes para crisis, pero no se suele usar periodos muy largos de tiempo porque la tolerancia aparece muy rápido, ¿sí? Tienen buena absorción con poca unión a las proteínas y fíjense, su vida media, decíamos, es de 75 más o menos hasta 125 horas. La variabilidad es porque depende de para qué las estamos utilizando, porque si bien puedo usar, por ejemplo, en convulsiones, ahí tendrán vidas medias más cortitas por consumo del fármaco, por decirlo así, pero en pacientes, por ejemplo, que yo esté usando un barbitúrico para controlar dolor o por un trastorno del sueño, como no está convulsionando, entonces va a durar más tiempo, ¿sí? No produce metabolitos activos, ahí están sus efectos adversos, la sedación, que es algo muy importante, alteraciones de aspectos cognitivos, ataxia, puede haber hiperreactividad de rebote, pero no es muy frecuente, y no podemos olvidar la tolerancia y la dependencia, ¿sí? Casi todos los anticonvulsivantes tienen interacción con todos los anticonvulsivantes. Entonces, por eso es que van a ver que siempre que hablemos de sus interacciones son así súper amplias. Pero no necesariamente esto es malo, porque a veces yo puedo buscar intencionalmente asociaciones con el objetivo de potenciar el efecto farmacológico, ¿sí? Bien, si vemos aquí la etosuximida, felsuximida, metsuximida, son fármacos que nos van a servir también porque disminuyen las corrientes de calcio de umbral bajo de tipo T. Si se acuerdan, estos canales de tipo T estaban en las neuronas postsinápticas, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en las neuronas del tálamo es que vamos a encontrar estos receptores o estos canales, y ahí es que van a producir un excelente efecto de control de esas crisis convulsivas. Fíjense, en los menores de 11 años usamos 20 miligramos kilogramo día, en los mayores de 11 años 15 miligramos kilogramo día, o podemos iniciar con dosis de 250 miligramos por día y pues ir subiendo progresivamente hasta alcanzar inclusive 2000 miligramos día, vale decir 2 gramos, ¿no? Pero dependiendo de la respuesta. De lo que determina, o de lo que depende más bien la respuesta que usamos, es del resultado que tiene el paciente, ¿sí? Es decir, la dosis, no puedo decir, pues 250 está bien, esa es la mejor dosis porque es la más bajita. No, porque depende, si esa dosis me mantiene al paciente sin convulsión, excelente, esa voy a usar. Pero si el paciente sigue convulsionando, no me sirve de nada darle esa dosis, entonces tengo que subir hasta la dosis que me mantenga al paciente sin convulsiones, ¿sí? Entonces lo que determina la dosis siempre va a ser el resultado, ¿sí? Bien, ahora fíjense, han sido muy apreciados
apreciadas los fármacos de este grupo en las convulsiones de ausencia. ¿Qué sería una convulsión de ausencia? También se les conoce como crisis de ausencia. ¿Qué sería una? ¿No se lo han escuchado? ¿Han visto la película Rango de las lagartijitas? Se ubica su amiga lagartija, están peleando, ¿no? Se queda así colgada. Y luego ya termina de pelear, se conecta y sigue peleando ya, ¿no? Entonces, así son las crisis de ausencia. O sea, el pacientito de repente está hablando, digamos, yo le estoy dando la clase y tú me cuelgo un ratito, ¿no? Y después, y sigo. Entonces, el problema con las crisis de ausencia o convulsiones de ausencia se llama así, porque es como si queda ahí el cuerpo del pacientito y si se hubiera salido, no está ahí, está ausente, ¿no? Y luego, regresa, se reconecta. Y como toda convulsión, el paciente no es consciente de lo que pasa durante la convulsión. Entonces, a veces le han quitado, le han restado relevancia a la crisis de ausencia porque dicen, no, pero no está pues ahí contrayéndose, tónico-crónicas, así como estamos acostumbrados a las convulsiones, solamente se queda quietito. Entonces, como no es así ampuloso, a veces pasa sin diagnóstico. Y como el paciente no se da cuenta, entonces si alguien no le dice, oye Juanito, a ratos así como que te cuelgas, te quedas así unos minutos y luego recién reacciona. Si no le dicen al paciente, a veces pasan años y el paciente nunca se da cuenta que convulsiona. Y el problema es que aunque no sea así ampulosa y compleja y fea la convulsión, igual se está produciendo daño cerebral. Entonces, el desafío fundamental con las crisis de ausencia es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, muy importante, porque el daño igual se produce, ¿sí? Bien, si vemos sus características cinéticas, fíjense, tienen buena absorción por vía oral, no se unen a proteínas y su vida media es larga, más o menos de 40 horas. Se degradan a productos inactivos por hidroxilación y después van bastante bien. Si hablamos de los efectos adversos, no suelen aparecer tantos. El más común, podríamos decir, es el hipo. ¿Sí? El paciente que está bien, así a veces el hipo no lo deja en paz. Entonces hay que ver si no molesta mucho, ¿no? Después puede haber náuseas, vómitos, cefalea, mareos. En raros casos se ha visto hiperactividad, pero siempre hay que tenerla en cuenta. Y la euforia, pero son poco frecuentes. Fíjense, interaccionan con ácido valproico, con ese se ha visto que se altera su regulación y podría aumentar su toxicidad. Entonces hay que tener cuidado con las asociaciones. Bien, podríamos decir que uno de los anticonvulsivantes más conocidos y de uso más frecuente es la carbamazepina, ¿sí? Que es antigua, es súper barata, casi todos nuestros seguros de salud tienen carbamazepina. Entonces es una de las que más se usa, ¿sí? Pero también tiene sus elementos de toxicidad. Entonces fíjense, me dice, como dosis inicial puedo usar 200 miligramos día o el equivalente a 3 miligramos por kilogramo día. Y voy a ir subiendo cada día o cada tercer día más o menos unos 200 miligramos hasta alcanzar entre 800 y 1400 miligramos día. Esa es la dosis ideal que debería alcanzar. Otra vez, de lo que depende la dosis alcanzada es del resultado, ¿sí? En teoría sería la dosis máxima el equivalente entre 10 a 15 miligramos por kilogramo día. Yo puedo decirlo, entonces, ¿qué hace la carbamazepina? Bloquea las descargas de alta frecuencia de las neuronas por su acción sobre canales de sodio. Recuerden que los canales de sodio están principalmente en la neurona presináptica, ¿sí? Y también disminuye la emisión sináptica de glutamato, entonces también evita que se libere el neurotransmisor excitatorio y por eso controla de forma bastante eficaz estas contracciones. Ahora, ¿por qué les he puesto aquí este dibujito? Bueno, esta fotito. ¿Qué es esto? ¿Han visto alguna vez una reacción así? No es psoriasis, es herpes, ¿sí? Es un herpes zóster. ¿Cuál es la diferencia entre un herpes zóster y un herpes simple? Más agresivo. Ambos se pueden reactivar.
Son virus diferentes en primera instancia, ¿no? Uno es el virus del herpes simple, que puede ser tipo 1, tipo 2, y este es el virus de la varicela zoster, por eso es herpes zoster, ¿sí? Es diferente. Este no tiene nada que ver con transmisión sexual, contacto, ¿sí? Se cree que o es vestigio de la vacuna o es vestigio de la enfermedad de varicela en etapas tempranas, ¿sí? Antes, por ejemplo, era súper raro ver herpes zoster, raro, así un pacientito por ahí veíamos, no era frecuente, pero todos o la mayoría hemos enfermado varicela y algunos se han puesto la vacuna, pero la mayoría hemos enfermado, ¿no? Y te enfermas una vez y nunca más te da varicela. Entonces, ¿qué ha pasado post-COVID? Por eso decimos, realmente este virus es tan destructivo, tan dañino, que el sistema inmune de los pacientitos ha quedado tan maltratado, vamos a decir, que hemos empezado a tener incidencias mucho mayores de zoster post-COVID, ¿sí? Los pacientes que probablemente no hubieran debutado si no hubieran tenido COVID han empezado a debutar. Y ahora es súper común zoster en niños, en jóvenes, en adultos mayores. Altísimo zoster se ve, ¿sí? Y la diferencia fundamental de un herpes simple con un herpes zoster es que el simple actúa en una zona chiquitita, así, aparece su lesioncita ahí en su boquita y ya está, ¿no? Región chiquita. Pero aún así, si le preguntan a un pacientito, a veces, claro, le aparece aquícito, pucha, pero le sube temperatura a toda su carita, le duele su cabeza, se pone mal el pacientito, ¿sí? Pero el zoster afecta por dermatomas. ¿Qué son los dermatomas? Regiones completas que abarcan ramas nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es todito el dermatoma del facial, todito donde están los nervios del facial, toda esa región va a tener las erupciones. Si aparece aquí en tórax va a ser todito ese dermatoma, ¿sí? En pierna todito el dermatoma así. Entonces son zonas grandes, ¿sí? Entonces estos pacientitos tienen muchísimo más dolor durante la erupción, ¿sí? Y uno de los más sensibles es justamente el que afecta al trigémino, porque el trigémino tiene altas terminales chiquititas, ¿no? Y bien sensiblecitas. Entonces, esta erupción así de las vesículas y todo va a desaparecer completo. Ese pacientito va a quedar así limpiecito, como si nunca hubiera tenido su erupción herpética, pero el dolor que queda es lo que conocemos como neuralgia del trigémino. Claro, no es la única causa, pero un porcentaje alto de pacientes con neuralgia del trigémino ha sido post-erupción herpética, ¿sí? Entonces, toda esa zona que ya no se ve nada físicamente, al paciente le duele y percibe un dolor, pero constante, persistente, intenso. Tanto así que hay una cirugía que han debido ver en TQ o van a ver en TQ, que se ha diseñado para seccionar las terminales nerviosas. Les operan y les cortan las terminales nerviosas para mitigar un poquito el dolor que tienen estos pacientitos. Y hay pacientitos que a pesar de la cirugía sigue doliendo, ¿no? Baja un poquito, pero sigue doliendo o no baja. Entonces, estos pacientitos con los analgésicos clásicos, el dolor es muy intenso. ¿Qué hacemos con ellos? Anticonvulsivantes. Porque ¿cuál es la lógica? El dolor se transmite por impulso eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos el impulso eléctrico y el paciente disminuye la percepción del dolor. ¿Le quita al 100% el dolor? En general no, pero por lo menos le da más calidad de vida. Los pacientitos dicen, con eso disminuye 60 o 80% el dolor. Entonces por lo menos trabajan, tienen una vida un poquito mejor, que imagínense los pobres viviendo con dolor 24/7, ¿sí? Entonces en las neuralgias del trigémino, en lesiones de columna, por ejemplo, en hernias de disco y demás, anticonvulsivantes usamos, ¿sí? O por ejemplo en los pacientitos diabéticos. Recuerden, ¿cuál es la quinta P de la diabetes? La polineuropatía. Les empiezan a doler las caderitas, les duelen las rodillitas, o sea, les empiezan a doler cosas, y no es por traumatismo, no es por lesión traumatológica, es por la polineuropatía, por la degeneración que genera la diabetes de las terminales nerviosas, y va a seguir doliendo. Entonces los analgésicos y demás fracasan. ¿Qué les damos? Anticonvulsivantes.
paciente con trastorno bipolar, ¿qué le pasa? Extremos, ¿no? No nuestra bipolaridad natural que tenemos, es una bipolaridad patológica. Si literalmente el pacientito ahorita puede estar riendo a carcajadas, bailando sobre la mesa, y a los 5 minutos está llorando, pero así, amarga, así, son extremos, ¿no? Y a veces en esos extremos la conducta es peligrosa porque pueden autolesionarse, lesionar a terceros. Entonces, cuando la bipolaridad es así bien intensa, hay que controlar, ¿no? Van a ver que, por ejemplo, decíamos, ¿se acuerdan en las intoxicaciones cuando ha habido intentos suicida y demás? Siempre tiene que tener su valoración psiquiátrica el paciente o psicológica, por lo menos, porque muchos de esos pacientes que llegan al intento suicidio son bipolares, ¿no? Y en uno de sus extremos es que han tomado la decisión y se han querido suicidar. Entonces, hay que medicarlos, ¿sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Bloquean el impulso, hacen que no haya esos extremos, esas exacerbaciones, mantienen un poco más tranquilo al paciente y que no se desfase si quieren de su conducta, ¿sí? Entonces también se usa. Entonces fíjense, no solamente para convulsiones, lo que va a variar un poquitito son las dosis nada más. Entonces, por ejemplo, en las neuropatías diabéticas, fíjense, se inicia en general 100 miligramitos 2 veces por día o 50 miligramos 4 veces por día. Estoy dando igual 200 total, ¿no? Y pues la idea es llegar entre 600 800 miligramos día o hasta que aparezcan los efectos adversos. Si aparecen efectos adversos muy intensos, paro. ¿Sí? Doy pausa y luego veo si puedo retomar. En los dolores neuropáticos, post erupción herpética principalmente, igual de 100 a 300 miligramos y fíjense 3 veces por día. Y puedo combinar con amitriptilina, flufenacina, dependiendo cómo voy estabilizando al paciente. En los dolores neuropáticos asociados a neuralgias, puedo iniciar también con 100 2 veces al día o 54 por día, parecido a la neuropatía diabética, y después voy subiendo progresivamente hasta llegar más o menos a 800 miligramos por día o hasta que aparezcan los efectos adversos, ¿sí? En los desórdenes bipolares, y ahí también incluimos alteraciones del comportamiento como algunas manías, trastornos depresivos, pacientes geriátricos que se exacerban, se descontrolan, entonces puede servirnos también ir probando, ¿no? Ir subiendo a medida que va mejorando. También se han visto buenos resultados en el hipo intratable, ¿no? En pacientes con esclerosis múltiple, que por la enfermedad neurodegenerativa entonces dan como hipo que no duermen, no comen, no pueden hacer nada por el hipo. Entonces nos ayuda a estabilizar un poquito para que vayan teniendo más calidad de vida, porque sabemos que la enfermedad de base no la podemos curar, ¿sí? Entonces en esos casos se maneja con estos fármacos. Bien, entonces fíjense, tenemos buena absorción por vía oral, la unión a proteínas es más o menos del 70% y la vida media es de 8 a 12 horas en los pacientes que convulsionan, pero en los que no convulsionan, como las polineuropatías, los dolores neuropáticos, etcétera, hasta 36 horas, ¿sí? Entonces su vida media es más larga. Se degradan entre 10 a 11 epóxidos activos diferentes. Pueden producirnos náuseas, diplopía, ataxia, hiponatremia, cefalea, somnolencia. Hay que vigilar al paciente. En general, el beneficio justifica el riesgo. Y sí tienen bastantes interacciones, ¿sí? Pero dentro de todos los anticonvulsivantes son de los que más se han utilizado en tiempo, porque son bastante accesibles, bastante económicos, ¿sí? Bien, otro que vamos a ver que se usa cada vez más es la gabapentina, ¿sí? Y van a ver que sí estamos utilizando cada vez más gabapentina también con fines similares a los que hemos mencionado para la carbamazepina. Entonces fíjense, de 600 a 1800 miligramos día, distribuido en 3 dosis. En dolores neuropáticos post erupciones herpéticas, por ejemplo, fíjense, la primera dosis le doy 300 miligramos, eso es el primer día. La segunda dosis, 300 miligramos el segundo día. La tercera dosis, 300 miligramos el tercer día. Y luego ya entre 1800 y 3600 miligramos por día. O sea, básicamente voy aumentando de 300 en 300 para ver la respuesta del paciente, ¿sí? No está
está muy claramente establecido el mecanismo, pero lo que sí se sabe es que disminuye la transmisión excitatoria, actuando sobre los canales de calcio antes de la sinapsis, específicamente en las subunidades alfa-2 delta, y con eso interrumpe el impulso eléctrico a nivel presináptico, ¿sí? Y va bastante bien. Se ha probado en varios tipos de convulsiones y, como les digo, también gabapentina se está probando en dolores neuropáticos con muy buenos resultados. Tiene biodisponibilidad importante. Hablando de las dosis, ¿hasta qué punto de dosis yo digo que el fármaco no le va a dar efecto a un paciente en cambio de fármaco? En realidad tendríamos que tener bola de cristal para saber eso, ¿no? Como decimos, o sea, como dice, es prueba de tolerancia en el paciente. Hay pacientes que llegan a 1800 y perfectos, maravillosos, sin efecto adverso, por ejemplo, hablando de gabapentina. Pero hay pacientes que con 300 ya presentan efecto adverso. Entonces, depende del paciente. Y lo mismo vamos a decir para la elección del mejor anticonvulsivante. Porque yo te puedo decir, no, pues la carbamazepina, belleza, porque es baratito y el pacientito va a convulsionar, etc. Pero resulta que le doy a mi paciente y sigue convulsionando. Entonces, ¿de qué depende el mejor anticonvulsivante? Del efecto en el paciente. El mejor fármaco siempre va a ser el que me consigue mi objetivo terapéutico y mi paciente tolera mejor. Y eso varía de paciente en paciente, ¿sí? Entonces, no es igual para cada paciente y justamente por eso tengo que ir probando y vigilando. No hay de otro. Por lo menos la primera etapa, hasta estabilizar al paciente y ver resultados, y ya después le hago sus controles una vez al mes, cada 3 meses, como vea prudente, ¿no? Pero no está establecido, o sea, no podríamos decir, no, con gabapentina todos van excelente. Mentira, no es cierto, ¿sí? Es paciente dependiente, no fármaco, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, la biodisponibilidad disminuye hasta el 50% con dosis más altas. Entonces, sí es cierto que a medida que vayamos aumentando dosis, podemos tener menos biodisponibilidad. Entonces, también hay que ir viendo en base a eso la regulación de las dosis. No se une a proteínas plasmáticas y no se degrada. La vida media es de 6 a 8 horas y como efectos adversos se ha visto sobre todo somnolencia, mareos, ataxia, pero en general se tolera bastante bien, ¿sí? Otro que vamos a ver de los derivados del GABA es la vigabatrina, ¿sí? Entonces, fíjense, la vigabatrina está dando resultados muy interesantes justamente porque esta inhibe la transaminasa del GABA. Es decir, la enzima que destruye al GABA la vamos a bloquear y el propio GABA del paciente es el que va a producir el efecto inhibidor, ¿sí? Entonces, se está usando o se recomienda de 1 a 2 tomas diarias. Se inicia de 50 a 100 miligramos por kilogramo en niños y de 1500 a 3000 miligramos en adultos. Pero otra vez, depende de la tolerancia y la efectividad. Se está usando mucho en convulsiones parciales, pero también en enfermedades con espasmo. O sea, van a ver que todos estos que están relacionados al GABA también usamos en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Espasmos infantiles, postderrames cerebrales, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y demás, donde hay espasmo, y el espasmo, por un lado, produce dolor en el paciente y por otro lado hace que se deteriore más la estructura muscular y disminuye la calidad de vida del paciente. Entonces, relajar esa musculatura nos ayuda a darle más calidad de vida al paciente. No lo vamos a curar, pero vamos a hacer que viva mejor, ¿sí? Bien, entonces la vigabatrina, fíjense, no se une a proteínas plasmáticas, su biodisponibilidad es del 70% y su vida media hasta 7 horas. También puede producir somnolencia, mareos, psicosis, pérdida de campos visuales, y eso hay que vigilar para evitar que se produzca el inhibidor. De los diversos tenemos algunos como el valproato, por ejemplo, que se recomienda de 20 a 30 miligramos kilogramo día, y en convulsiones persistentes hasta 40 miligramos kilogramo día, y en los estatus epilépticos podemos llegar hasta 45 miligramos por kilogramo o a 2.4 gramos por día. Hay que vigilar la función renal. Este valproato, por ejemplo, en crisis, en pacientes que están convulsionando en hospital y no los podemos estabilizar,
va bastante bien. Y los neuros no solo utilizan valproato, sino que lo asocian con otros anticonvulsivantes para estabilizar al paciente. Porque muchas veces les digo, no es lo mismo un paciente que llega solo convulsionando a un paciente que está con un síndrome metabólico, tiene neumonía, una infección urinaria, está descompensado el equilibrio ácido-base y está convulsionando. Y además tiene trastorno hemorrágico. Ahí es más complejo, ¿no? Entonces, usan asociaciones para estabilizar al paciente al tiempo que van intentando controlar y estabilizar los otros problemas de base, ¿sí? Bien, entonces fíjense, valproato bloquea las descargas de alta frecuencia en las neuronas y modifica el metabolismo de los aminoácidos, vale decir, estos a largo plazo son más eficaces porque generan un cambio metabólico en los neurotransmisores, de modo que hay menos efecto excitatorio y su control a largo plazo es más eficaz que con los otros anticonvulsivantes. Se ha probado en todos los tipos de convulsiones, incluyendo las convulsiones de ausencia, tiene alta unión a proteínas plasmáticas y se degrada de forma extensa, y como efectos adversos se ha visto náuseas, temblor, aumento de peso, pérdida de pelo. Sí es muy teratogénico, así que no se recomienda durante el embarazo y es altamente hepatotóxico, ¿sí? Entonces, fíjense, a veces valproato con la motrigina se combina, por ejemplo, para mejorar la eficacia en el hospital principalmente. Bien, la siguiente clase vamos a ver a la motrigina.